Aquí nos acompaña el secretario de Pesca de la provincia, Gabriel Aguilar. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estaba repasando acá, yo digo, es uno de los recursos naturales más importantes de nuestra provincia y hay mucho para hablar, por suerte, porque a ver, hay de todo que tiene que ver con el recurso, con inversiones, con los puertos. Arranquemos, si le parece, por la salud de los trabajadores, porque vimos la actividad que hubo en Puerto Madryn hace unos días atrás con el gobernador, con el vicegobernador, el intendente. Se ha avanzado con una vacunación intensiva, ¿no? Prácticamente a todos los que están ligados a esta actividad productiva. Así es. Bueno, arrancamos, te diría, con lo más importante, ¿no? Si uno no tiene salud, difícilmente pueda mantenerse en el tiempo un trabajo que, como vos bien lo decís, la pesca viene dando buenos resultados y viene ganándose un espacio bien merecido, no solamente en la provincia del Chubut, al ser el segundo sector más productivo que tiene la provincia, sino también a nivel nacional. Seguimos estando en el podio, colocando entre 79.000 y 70.000 toneladas de langostino en lo que es la pesquería a nivel nacional. Y todo eso ocurre del 42 al 44, de las 12 millas a la costa y de las 12 millas hacia la 200, con lo cual Chubut está ganándose un lugar, una impronta en el contexto de la pesca nacional bien merecido. Y era lógico que teníamos que atender a la pesca y a sus trabajadores, que son un elemento y un eslabón esencial, y darle cobertura desde el punto de vista de la salud a través de la vacunación intensiva, como lo estamos haciendo en Puerto Madryn. Lo veníamos planteando hace rato y por suerte lo hemos logrado. ¿Han avanzado ya con la gran mayoría de los trabajadores del sector? Y ya llevamos vacunado a hoy, dato actualizado, 925 dosis de 31 embarcaciones que se acercaron a Puerto Madryn y que siguen viniendo. Mañana activamos nuevamente el operativo de la carpa para vacunar a las embarcaciones que arrimen a puerto, con la misma lógica, ¿no? Embarcación que amarre en Puerto Madryn, se le propone a las tripulaciones vacunarlas. Tengamos en cuenta que la vacunación es voluntaria, no obligamos a todos, pero por suerte los trabajadores de la pesca están muy contentos y van a vacunarse de manera voluntaria y masivamente. ¿Y esto que tienen así organizado en Puerto Madryn se va replicando? ¿La idea es hacerlo en otros puertos también de la provincia? En principio la idea nació con Puerto Madryn y Puerto Camarones, que son los dos puertos que de alguna manera reciben a la gran mayoría de los barcos, tanto congeladores como fresqueros. Congeladores y fresqueros en Madryn y principalmente fresqueros por la logística y la disposición del puerto en Camarones. Después de terminar, que probablemente este fin de semana sea el último para Puerto Madryn, intentaremos replicar lo mismo en Camarones. Bien. ¿Y está previsto, en todo caso, Comodoro, Rawson también? ¿O le parece que, así como está organizado, cubre toda la En principio, por lo que se acordó con Fabián Puratich, el ministro de Salud, y Nación, con el doctor Lieberman, que es el subsecretario de Pesca Nación, establecíamos Puerto Madryn, Camarones y Deseado como los puertos para recibir flota nacional con tripulaciones extraprovinciales para vacunar, con lo cual en este tiempo, en esta oportunidad, Comodoro quedaría fuera de este esquema de vacunación. Gabriel, además en una actividad que en el inicio de la pandemia, de las más expuestas, no podía frenar, siguió trabajando, y bueno, ya ha tenido muchos casos emblemáticos, ¿no?, de buques, que por la manera a ver, no existe distanciamiento social en el trabajo, por lo menos estamos hablando en alta mar, ¿no? Sí, en el barco es imposible. Imagínate un camarote, los tripulantes conviven y duermen cabeza con cabeza, con lo cual era muy difícil creer en la posibilidad de que o acotase a la mitad de la tripulación un barco de esta característica. Es ingobernable y es improductivo porque necesitan estar siempre full time trabajando cuando estás pescando. Y era necesario una atención por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que lo logramos, y el Ministerio de la Provincia, que siempre estuvo a disposición. El doctor Puratich siempre manifestó su voluntad de vacunar a todos en función de las dosis que recibíamos. Bueno, lo hemos recibido y por eso activamos el protocolo. El presidente declaró a la pesca desde el inicio de la pandemia como una actividad esencial, por ende no paramos, nunca paramos. Costó bastante al comienzo los protocolos en los puertos, esta cosa de que controlar efectivamente con los estibadores, bueno, después los grupos que vienen de otras provincias por ahí, bueno, se quedaban en la zona. Eso llevó un tiempo, creo que ahora está más aceitado el tema, ¿no? Sí, llevó un tiempo de adaptación, pues bueno, todos nos tuvimos que adaptar a esta nueva normalidad de la pandemia, el uso de tapabocas, no compartir el mate, que es un emblema para el trabajador portuario, sobre todo cuando hace frío, que nos toca convivir con las temperaturas a veces que no ayudan. Compartían el agua, compartían un asado, entonces todo eso tuvimos que cambiarlo radicalmente, costó,
Pero lo hemos logrado y te diría que en el menor tiempo de lo que nos esperábamos, porque las primeras enseñanzas de la adaptación de esos protocolos lo tuvimos, ni bien arrancó la pandemia, en la pesca nacional el año pasado. Aprendimos de los errores que se cometieron, tal vez en la adaptación de esos protocolos, y en Rawson, cuando arrancamos la pesca en zafra de aguas provinciales, tuvimos una zafra absolutamente exitosa en medio de una pandemia y pareciera que trabajamos de manera normal, pero sí se aplicó el protocolo a rajatabla y terminamos una zafra con un índice de contagio muy bajo. Y Camarones, por ejemplo, terminó con 0 contagios. Eso significó que los protocolos sirvieron. Bien. Y acompañó la responsabilidad social, que es lo que nosotros apuntamos permanentemente. Bien, me hablaba de la zafra exitosa del langostino que cerró y de cómo Chubut tiene ese peso a nivel nacional importantísimo, en calidad, en cantidad, en este recurso. Ahora, ¿cómo viene esta prospección? Lo que se avecina, alguna información que llegaba daba que todavía los niveles no eran óptimos o por ahí las expectativas no eran las ideales. ¿Qué mirada tiene usted? Te está llegando la información correcta. Lamentablemente no están saliendo buenos lances, decimos nosotros, que es un vocabulario que se utiliza arriba del barco, ¿no? La realidad es que están dando resultados poco alentadores, si se quiere, y hay que esperar. La naturaleza nos está dando una señal, y cuando da una señal me parece que las medidas que toma el Consejo Federal Pesquero, el Subsecretario de Pesca Nación y todas las provincias que tienen litoral marítimo, Chubut forma parte de ello, toman decisiones que van de la mano de lo biológico, y a veces hay que atender a la biología para poder intentar comprender cuáles son los movimientos que tiene. Bueno, aparentemente hay un movimiento del recurso que no está en las zonas donde históricamente fueron a pescar, o hay una sobreexplotación de lugares muy pequeños. Entonces, ¿qué hizo el Subsecretario de Pesca Nación? Bueno, suspende la pesca, prospecta otras zonas, y las zonas que se están prospectando actualmente, no sé si por mal tiempo o porque no ha llegado todavía el cardumen a esa zona, están dando resultados que no son alentadores. Y esto puede afectar, de continuar esto, ¿no? No ser una temporada ideal, la búsqueda de nuevos mercados. Se está llegando, por ejemplo, a Brasil, había muy buenos contactos, interés. Esto, bueno, forma parte igual de la actividad, ¿no? También. No, te diría que no, porque lo que en tal caso puede estar ocurriendo, y esto obviamente hay que sostenerlo con fundamento técnico, y los técnicos tanto del INIDEP como de la Secretaría de Pesca permanentemente evalúan las planillas que traen los observadores, tanto de Nación como los que la provincia coloca en los barcos rojos. Se evalúa cómo migra el recurso y cuáles son sus comportamientos de manera natural. Intentamos encontrarlo, pero que lo que puede estar ocurriendo es que haya un desplazamiento de las fechas en las que históricamente se pescó. Probablemente más adelante ingrese un cardumen con peces mucho más grandes, y entonces ahí arrancará la temporada. Efectivamente, nosotros arrancamos en provincia a partir de noviembre, pero si prospectamos y los recursos no están en las condiciones que tienen que estar, esperamos 10, 15, 20 días. Y a Chubut le ha pasado. A mí me tocó tomar una medida antipática, si se quiere, para el sector, y tuvimos, ni bien arrancamos la temporada, que cerrarla porque las tallas estaban siendo por debajo de un porcentaje que nosotros mismos nos propusimos seguir en defensa del ecosistema. Pero no creo que esté peligrando la zafra. Lo que en tal caso puede ocurrir es que se esté corriendo la fecha en la que se sale a pescar. Bueno, le preguntaba por el mercado brasilero. Ahí escuché alguna expectativa que puede haber, si se la quiero trasladar a usted, de una inminente visita del embajador en Brasil, de Daniel Scioli, a la zona, justamente para ver cómo se trabaja aquí, para recorrer el puerto, las plantas. ¿Se está hablando algo de eso? Exacto, sí, se está intentando. El gobernador tiene una relación particular con Daniel, lo ha invitado, mutuamente se han invitado a recorrer las zonas de donde sale el recurso que finalmente llegó a Brasil después de tanto tiempo. Hubo 8 años en que nuestros recursos no podían ingresar a Brasil. Un mercado más que alentador por la densidad poblacional que tiene. Pero sí, efectivamente, el gobernador está intentando coincidir agenda con el embajador para que nos visite y conozca el lugar donde llegó el langostino a Brasil. Bien. El primer embarque. ¿Podría ser para los próximos días, inminente? Podría ser para los próximos días. No tengo el dato exacto, pero sí lo he escuchado que está muy próximo a visitarnos, y coincide la agenda al embajador. Bueno, discusiones que siempre se dan en el Consejo Federal y temas históricos, ¿no? De la discusión del recurso desde nuestra mirada provincial con el resto del país. Esa competencia desleal con Mar del Plata, por ejemplo, que siempre se ha planteado por el trabajo en negro. ¿Cómo está esa situación hoy, digamos? ¿Se ha escuchado los planteos de la provincia? ¿Hay más controles del área nacional para ese puerto en específico?
Bueno, más que trabajo en negro, lo que tenemos con relación a otras provincias como Santa Cruz, Mar del Plata y el resto de las provincias que tienen litoral marítimo es la estructura corporativa del desarrollo de la actividad, del proceso de la actividad a través de cooperativas. Y eso hace que de alguna manera el trabajador en blanco en relación de dependencia, como tienen los establecimientos habilitados de nuestra provincia, compiten en desigualdad por los costos que le genera tanto el costo laboral como los costos de transporte, logística y demás que tiene nuestra provincia, y apunta un poco a estandarizarlo. De ahí la nivelación hacia abajo es difícil. No puedo darte yo con certeza un número exacto de que haya trabajos en negro en las otras provincias. Lo que sí tenemos conocimiento es que el trabajo en cooperativa naturalmente compite en desmedro de los trabajadores en blanco que tiene nuestra provincia por los costos que generan en un régimen laboral con la cooperativa. ¿Y qué planteo lleva Chubut a esas mesas de discusión? Bueno, lo que nosotros hemos planteado históricamente es buscar que de alguna manera las autoridades de esas localidades intenten desalentar que sigan construyéndose cooperativas que puedan competir de alguna manera con la mano empleadora que tiene la provincia de Chubut. De alguna manera eso se va dando y se va revirtiendo porque bueno, los sindicatos y los gremios que siempre logran conquistas sindicales para sus trabajadores también acompañan con ese proceso y cuando tienen representaciones nacionales también hacen fuerza de a poquito como para que en esas localidades los gremios también tengan un poco más de presencia y eviten que siga creciendo la mano que se ocupa para trabajar a través de cooperativas. Es difícil y es un proceso de largo tiempo, claro. Pero bueno, siempre Chubut plantea ese claro, debate. Ya es un modus operandi de Mar del Plata de años, digamos, trabajar de esa Exacto. manera, con esa estructura. Y es difícil romper una estructura de esa característica o hacer que sea permeable de alguna manera que las plantas empiecen a incorporar a trabajadores en blanco como tenemos nosotros, por más que sean de temporada, pero hay empleo por tiempo indeterminado en nuestras plantas, la gran mayoría tienen eso. Competir con cooperativas es difícil. Bueno, pensando siempre en la audiencia que nos sigue, que por ahí no está metida en los temas bien técnicos, bien finitos de la pesca, y que por ahí dice, bueno, escucha la nota y se mete en el general de la actividad. Siempre hay una preocupación, o que lo escucha la gente en todos lados, y dice, bueno, se va el pescado sin procesar de la provincia, que se controle eso, que no, bueno, ha habido hasta investigaciones penales en su momento, por camiones que se iban de la provincia y no cumplían con lo que dice la ley. ¿Qué acciones hace el gobierno en ese sentido, buscando que se genere además valor agregado para esta materia prima aquí en las plantas de nuestra provincia, ¿no? Bueno, no es tan cierto que sale materia prima sin procesar, de hecho. La realidad es que el esquema normativo que nosotros tenemos habla específicamente de un recurso que hoy es el menos capturado, que es la merluza. Nosotros hoy estamos pescando langostino. El langostino se procesa desde el momento cero, desde el momento que lo pescás, lo acondicionás en los barcos con cajones, lo lavás con sulfito, lo acondicionás en hielo y después lo pasás a la planta, que la planta le hacen un proceso. Clasifican y vuelven a poner en cajitas como se conoce habitualmente en las góndolas. ¿También sale pescado para procesar en otro lugar? Sí, y está tabulado en un porcentaje mínimo de las plantas que tienen filiales de la misma grupo empresario en otras localidades como Santa Cruz y Mar del Plata. Lo que ocurre es que esas plantas, en el cruce de temporada entre la pesca en aguas provinciales y la pesca de nación, llevan producto para sostener el empleo en sus respectivas plantas, como es el caso de plantas como Veraz, planta como Iberpesca, del grupo de Iberpesca, tienen plantas en distintos lugares, entonces trasladan el pescado de un lado para otro y lo mismo ocurre cuando están pescando en nación. Esa misma empresa desembarcan productos en la provincia del Chubut, en los puertos que estuvimos hablando al principio, y dejan gran cantidad de esos recursos que se capturan en nación y procesan en Chubut. Entonces hay como una simbiosis entre esos grupos y las zafras provinciales y nacionales. No es cierto que sale. Está todo controlado, sí, digamos, está dentro de las reglas. Sí. Puede existir, como ha ocurrido, y vos bien lo dijiste, algún pícaro que intenta sacar algún camión sin la guía de tránsito correspondiente, porque bueno, controlamos nosotros el pescado de banquina para evitar que ocurra eso. Tenemos la capacidad de control, sí, es limitada, también es cierto, y la pandemia no ayudó mucho para que los inspectores de pesca estén presentes en todos los lugares, porque bueno, hay gente que enmarcada dentro de la pandemia configura como personal de riesgo y entonces no pueden cubrir todos los espacios. Pero cruzamos esa información con SENASA y de alguna manera el sistema de control ha mejorado y entonces de alguna manera siempre detectamos irregularidades y bueno, la colaboración de la policía y de la gendarmería en la ruta ayuda a que eso ocurra. De hecho, cuando nosotros hacemos programas de acción social y distribuimos pescado,
justamente son los pescados que se capturan en la ruta por incumplimiento a la normativa de la Secretaría de Pesca. Gabriel, venimos hablando del tema del recurso, hablaba de la prospección y siempre hay que cuidarlo, hay que estar muy atento, y la generación de mano de obra en tierra. ¿Ustedes creen que se puede mejorar el actual sistema con una nueva ley? ¿Por eso un proyecto en legislatura? ¿A qué apunta ese proyecto impulsado por el gobierno? No solo se puede, se debe mejorar el régimen jurídico actual. Por esto que te decía inicialmente, la configuración normativa que tenemos actualmente habla de un recurso que hoy es el menos explotado, que es la merluza. Habla principalmente de peces con aleta. El langostino no tiene aleta. Si le queremos interpretar a la colita que tiene el langostino atrás como una aleta, es una interpretación forzada. Entonces es necesario, como todo cuerpo normativo, actualizarse. El régimen jurídico actual de la provincia del Chubut merece una actualización porque merece pensar en el crecimiento, en el desarrollo. Es necesario que todas las plantas que están en la provincia del Chubut, que son 40 establecimientos que funcionan y que ocupan a más de 9.000 trabajadores de manera directa e indirecta a través de los trabajadores de planta, la estiva, el transporte, talleres navales, etcétera, etcétera. La realidad es que merece un crecimiento siempre y cuando mirando y cuidando al caladero. La provincia del Chubut, puntualmente, Rawson desembarca cajones más, cajones menos, 60.000 cajones diarios, 55.000, 60.000 cajones diarios. Y eso hace que nosotros podamos distribuir a los 40 establecimientos que hoy funcionan. Y hay que distribuirlo de manera equitativa. No siempre se puede lograr el equilibrio, pero se hace un esfuerzo para que eso sea viable. Cuando hablamos de la posibilidad de crecer, necesariamente tenemos que pensar primero en el caladero y después en la capacidad instalada que tiene la provincia. Si no apuntamos y apuntalamos a lo que históricamente han estado en la provincia, las plantas que históricamente han estado funcionando y se mantienen a través del tiempo, tienen derecho a crecer. ¿Cómo crecen? Y recibiendo mayor cantidad de mercadería, generando valor agregado, y de a poquito lo estamos haciendo. La pandemia nos obligó un poco a eso. ¿Eso implica más permiso de pesca, que es lo que uno escucha, seguida se echa a correr cuando hay un proyecto que se discute, versiones políticas siempre surgen, bueno, no, se quieren generar más permisos? ¿Está dando vuelta esa idea? Porque uno ha escuchado a algunas cámaras que están planteando, no hagamos una nueva ley, reformemos la que está, que reformándola se la puede mejorar. Es que el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en la legislatura es justamente modificar el esquema normativo actual. ¿Configura la posibilidad de nuevos permisos? Sí, y la pregunta sería a la inversa, si vos me permitís. ¿Por qué no más permisos de pesca? ¿Por qué solamente los que están hoy son los únicos que tienen derecho a sectorizar o segmentar el sector de la pesca? Chubut tiene la facultad y la política de administrar de los recursos, y lo podemos hacer siempre y cuando estén dadas las condiciones a través del caladero. Bueno, las medidas de administración que lleva adelante la Secretaría de Pesca actualmente, no con mi administración, sino con las administraciones que me precedieron inclusive, que han sido buenas gestiones, la realidad es que ¿por qué nos tenemos que negar al desarrollo y al crecimiento solamente con lo que tenemos? Porque hay visiones obviamente egoístas. Yo te podría decir, si los que están dicen que no, es porque solamente quieren configurar la cantidad de captura a ellos, y si se puede capturar más, ser ellos los únicos que lo capturan. Bueno, de hecho, este proyecto de ley tiene consenso, no solamente de la flota, sino también de las cámaras que representan de alguna manera a los sectores más representativos del sector. Tiene consenso justamente porque prolija algunas cuestiones como las que te decía recién sobre la merluza y el langostino. Incorpora todo tipo de recursos, habla de procesos, por supuesto que habla de procesos, propugna la posibilidad de que haya un desarrollo en la provincia con valor agregado, y además, de alguna manera, equilibramos esto de que si está bien o está mal que los barcos pesquen más o pesquen menos. Lo que hace el proyecto es limitar en toneladas a los barcos de manera tal que podamos distribuir, y que no haya barcos que pesquen 500 cajones y haya barcos que pesquen casi 3.000 cajones. Claro. Entonces lo que hacemos es distribuir equitativamente, porque tener más barcos implica tener más tripulantes contratados. Ajá. Y eso hace que... ¿Cuántos permisos tiene la provincia hoy? ¿Cuántos se podrían crear o ustedes plantean que se pueden crear en este proyecto? La provincia tiene, si hablamos pura y exclusivamente de lo que generó debate en los medios de comunicación, estamos hablando de la flota amarilla y de los artesanales. Hoy hay 37 permisos de flota amarilla y 35 artesanales. A eso se le suman permisos especiales, como los permisos que tiene Red Chamber, como los permisos que tiene Ecopron y el permiso que tiene Conarpesa, que son por leyes especiales que en su momento fueron dictadas por la legislatura a efecto de sostener el empleo en las plantas. Entonces son los únicos permisos que el titular es la planta, el resto son todos de los barcos.
Este proyecto de ley habilita la posibilidad, no dice que sí o sí hay que darlo, porque la legislatura en última instancia Claro. es la que va a emitir el proyecto de ley y tiene todas las facultades y los asesores necesarios como para evaluar si el proyecto que emitió el Ejecutivo cumple con las expectativas que tiene la sociedad, que en definitiva sus representantes están en la legislatura. La provincia dice, no nos atemos a 37 permisos y propongamos la posibilidad de crecer. Nosotros hemos tabulado en 40 permisos de la flota amarilla y 38 en los artesanales. No es una decisión del Estado, sino es abrir un poco el abanico para que haya más trabajo. De hecho, ustedes recordarán que siempre que arranca una zafra en aguas provinciales tenemos conflicto con marineros autoconvocados. ¿Qué significa eso? Fuerzas de trabajo que buscan un lugar para trabajar. Ni hablar con la ley de cupo femenino, que ahora de alguna manera el proyecto de la diputada Nancy González habla de incorporar una especie de cupo mínimo dentro de la flota. Eso significa que va a haber una determinada cantidad, y bastantes, Claro, tripulantes que todo van a un tener desafío porque no se va a dejar a nadie sin trabajo, sino que se suma Exacto, gente nueva. entonces si hay que desembarcar tripulantes masculinos para subir en una eventual sanción por parte de senadores de confirmar el proyecto de ley, que ya tiene media sanción, habrá que bajar tripulantes y esos tripulantes van a necesitar buscar trabajo. Y si son históricos embarcados en embarcaciones de la flota amarilla o la artesanal, ¿a dónde van a ir a parar esos trabajadores? Entonces necesariamente hay que redistribuir, en tal caso, ese caladero en más embarcaciones. Y de última, si el debate está en función de permiso sí, permiso no, bueno, entonces la legislatura tiene todas las herramientas para decirle al Ejecutivo que no están dadas las condiciones para que se den más permisos y entonces sectorizarlo en los históricos 37 y 35. Bien. Ese sería un poco el debate, pero nosotros nunca hemos estado cerrados, de hecho... O establecer los criterios del otorgamiento de los permisos, también. quizá de una manera más transparente, que es lo que siempre se duda, en general estoy hablando de todos los gobiernos, decir, bueno, ¿quién recibe un permiso? ¿Cómo se define? ¿Cómo se decide? ¿No? Exacto, porque de última, si hay planteos sobre transparencia sí o transparencia no, justamente el Poder Legislativo tiene todas las herramientas para poder transparentarlo de la manera que a ello mejor le convenza y que se puedan conseguir los consensos que se buscan. Si vos tenés grandes inversiones en nuestra provincia, el gobernador estuvo asistiendo hace no mucho a recibir un barco del grupo Iberconsa que llegó a Puerto Madryn, una inversión que ronda los 24 millones de dólares. Es una planta que deja muchísimos recursos en la provincia del Chubut y no tiene permiso, y es una la que pide permiso de pesca, esa planta. ¿Cómo le decís a Iberconsa que no tiene derecho a tener un permiso? ¿Por qué Red Chamber tiene 5 permisos de pesca y Iberconsa no puede tener ninguno? ¿O por qué Pescapuerta no puede tener un permiso? ¿Por qué todas las plantas no pueden tener un permiso? Entonces el debate es mucho más amplio que sectorizarlo en el enojo particular de un representante o de alguien en particular que no lo quiere. Porque yo estoy seguro que el que dice no más permiso es una persona que seguramente tiene un permiso y quiere ser el único que pesque langostino. Bueno, la provincia del Chubut tiene que tener una visión integral sobre eso y no podemos ser solamente amigos de Pablo y los permisos son todos para Pablo. La realidad es que, por utilizar un nombre, digo, te uso de ejemplo a vos. Ojalá tuviera un permiso de pesca, pero bueno. Claro, no la realidad es que nosotros tenemos que tener una apertura integral sobre eso. Y la Secretaría de Pesca tiene, en el régimen actual y en el proyecto que se propone, siempre la autoridad de control y el ejerce el poder de policía de decir, no están dadas las condiciones para seguir metiéndole esfuerzo al caladero y podemos restringirlo. Entonces, el debate está planteado, yo creo que en buenos términos. Y además, tenemos una norma que tiene artículos declarados inconstitucional por la Corte. Merecía actualizar la norma. Sí, además hay toda una discusión sobre los tributos, dando vuelta, esto del VAP. ¿no? El famoso FAP, sí. El FAP, perdón, que tiene que ver con una ley que la legislatura sancionó y que, bueno, hay un diputado que están planteando si se cobra o no se cobra, por qué no, está judicializado. ¿Eso podría también ordenarse a partir de...? Bueno, de este proyecto de ley justamente busca eso, digamos, ordenar y poner un punto de inflexión a partir de la sanción de la ley. Se propone la posibilidad de derogar el FAP, pero no para dejarlo sin efecto, sino para decir, bueno, a partir de ahora derogamos el FAP, pero con un compromiso que está, y de hecho lo han expresado públicamente los involucrados o los afectados o los alcanzados de alguna manera por el FAP, en cancelar la deuda con un plan de pago que el gobierno dijo que estaba en condiciones de aceptarlo. A partir de ahora para atrás, tabular el monto de lo que se adeuda y cancelarlo. Pero de ahí en adelante ellos consideran, porque así lo han planteado judicialmente, que hay una doble imposición. Y yo lo ejemplifico para el vecino, como vos decís, para que lo entienda, ¿no? Con palabras sencillas y claras.
ellos entienden, y yo creo que es real lo que plantean, y estaría siendo incoherente si te digo lo contrario porque me toca estar de este lado. Pero la realidad es que ellos creen, y yo coincido con ellos, que le estaríamos cobrando un impuesto a la circulación, como es la patente que pagan los vehículos, por las letras y el mismo impuesto por los números. Por eso dicen ellos que hay doble imposición, porque hay un canon por extracción que lo pagan. Y ese canon contempla, de alguna manera, no solamente la extracción y el impacto que genera sobre el ambiente la extracción de un recurso determinado, que genera flujo económico, generación de puestos de trabajo genuino y todo lo que todos conocemos. La realidad es que ahora creamos un nuevo impuesto bajo la misma configuración, cambiándole el nombre, impacto ambiental, atender el impacto ambiental que tiene. Por ejemplo, te dicen los barcos, ¿qué impacto ambiental generamos nosotros si yo lo pesco y lo entrego en la planta? Y el que procesa y genera residuos es la planta. Y la planta te dice, yo pago para que me retiren la disposición final de mis residuos. Tengo que volver a pagarlo. El barco dice, a mí me cobran por extraer el langostino del agua, la 2409. Y ahora me van a cobrar porque traslado y voy dejando un residuo de langostino que sería la deshidratación del langostino desde que sale el barco hasta la planta, que esos camiones que van dejando un hilito de agua en la ruta que transitan, porque bueno, el langostino se va deshidratando. No tiene mucho fundamento lo del FAP y por eso está planteado judicialmente como lo han planteado y además han tenido medidas cautelares que hoy le dijeron al gobierno de la provincia de Chubut, genérense un stand-by con la aplicación y el cobro del FAP. Importante lo que está diciendo, porque digo, lo está diciendo además sin vueltas, como funcionario específica del área, y está marcando una postura clara. Dice, para nosotros tiene razón el planteo, discutamos lo distinto, veamos si se puede plantear, porque la otra discusión es si un recurso tan rico como este, y donde generalmente, ya que hablamos del vecino, uno ve empresas prósperas, por suerte, si puede dejar más a la provincia, si puede haber un efecto derrame mayor, ¿no? Bueno. O sea, quizás dice usted la discusión démosle, pero no con ese tributo, se puede buscar otra manera. Yo te voy a hacer una cuenta para que lo podamos graficar un poquito más claro. La provincia del Chubut, como te decía, que no es un dato menor, descargó en la temporada que pasó 70.000 toneladas de langostino. El promedio del valor de la tonelada de la bodega a la planta, o sea, lo que vende el barco a la planta, rondó los $2.200. Si sacás las cuentas, estamos hablando de un número importante en dólares. Si lo especificás, porque nuestra economía es en pesos, todavía el número 10 veces más. El 65% de eso corresponde únicamente a salarios y tributos que tiene el trabajador del barco. O sea, cuando dicen la pesca no deja nada, se equivocan, y mucho. Porque si hablamos de millones, el 65% de eso, y además le tenés que cargar ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, ¿no? Es un número importante de ingresos que le queda solamente a Chubut. Porque el trabajador de la pesca, y corríjanme, siempre le digo a la gente con la que yo converso, el trabajador de la pesca es un trabajador que gasta, consume absolutamente todo lo que cobra y gana en esta localidad. No son trabajadores que compran Bitcoin, no son trabajadores que compran acciones de YPF, seguramente los habrá, serán una mínima expresión, pero la gran mayoría vive al día. Con buenos ingresos, sí, por supuesto, se la ganan porque la trabajan, porque se exponen, arriesgan su vida, etc. Entonces, es injusto y es sin fundamento decir que la pesca no deja nada. Ahora, si los municipios quieren tener algo más en función de la pesca, entonces están invitados a la mesa de la pesca a debatir y ver de qué manera podemos ser un poco más, como dijiste vos, derramar un poco más el sector. Pero no es bueno decir que no deja nada. No, lógicamente. Bueno, y pensaba cuántos temas te dan todavía y trato de ver cómo podemos aprovechar el tiempo, pero entre la inversión, y usted habló de empresas que vienen e invierten, el gobernador estuvo anunciando ahora inversiones en el puerto, ampliar el puerto, por ejemplo, de Rawson, que es una demanda histórica, que ya es un puerto que ha quedado chico. Bueno, y eso me parece que ahí también hay alguna inversión del Estado y puede haber alguna inversión privada, capitales privados que quieren invertir. Sí. Realmente estamos siendo beneficiados de todos los aspectos, porque el gobernador ha entendido siempre, asumió el compromiso de revitalizar la pesca y lo estamos haciendo en la medida de las posibilidades. El gobierno está saliendo de alguna manera del déficit que tenemos para cubrir con los sueldos de los empleados públicos y hay algo siempre que está destinado a generar inversiones que hacen que la provincia siga siendo un poco más productiva. La obra que anunció el gobernador, que hemos firmado Estamos viendo imágenes ahí de la adjudicación de la empresa que ganó la licitación para ampliar el puerto, la verdad que es una obra que lleva alegría al puerto porque es una obra que
lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Nuestro puerto depende mucho de la marea, entonces eso hace que los barcos corran prácticamente una carrera al estilo TC y entran cuando la marea está subiendo. A veces quedan anclados los barcos porque se chocan con un banco de arena y quedan ahí, tienen que esperar necesariamente que suba la marea para poder llegar al puerto. Entonces corremos detrás de la marea y tener más logística de descarga va a aliviar un poco eso. Siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de pescado fresco, que cuanto más rápido se salga de la bodega y llega a la planta para procesar, mayor calidad tendrán esos productos. Para el cierre, quiero destacar algo que lo decíamos al pasar con el tema de la propuesta de la senadora Ana González, pero el otro día también fue noticia de 2 oficiales mujeres, ¿no? De la primera vez en la historia, comandando ahí un buque, creo que iban a Mar del Plata. Qué cambio fuerte en la actividad también, el ingreso, que por ahí era impensado hace, no sé, una década atrás, de la mujer, ¿no? Como la mano de obra también importante en el sector pesquero. Sí. Hubo algunos planteos por parte del sector. Claramente la mujer no necesita un cuerpo normativo para ganarse su espacio y nosotros lo estamos viviendo a diario. Y eso hay que celebrarlo porque eso demuestra crecimiento, no solamente del espacio que bien merecido tienen las mujeres en todos los sectores y la pesca no es una excepción. De hecho, la provincia del Chubut tiene nominadas 17 mujeres tripulantes y tripulantes, no como el latiguillo que le suele salir al común denominador de la gente, decía, bueno, seguramente está en la cocina. No, señor, son marineras, 17 tiene la provincia, y no necesitaron de un cuerpo normativo para hacerlo. Lo han logrado por su propia capacidad y por el mérito que eso conlleva. La realidad es que la norma ayuda, por supuesto, siempre hay que celebrar cuando hay acciones positivas que mejoran la calidad del trabajo y que le dan la posibilidad real de que la mujer ocupe un lugar preponderante, por supuesto, siempre celebrarlo. Bueno, a eso hay que acondicionarlo después, ¿no? Esto que te decía. Por eso digo que es un desafío para el sector, ¿no? Va a implicar, claramente te diría, modificaciones en la estructura de los barcos, porque tendríamos que tener ahora, si esto termina siendo una realidad, que probablemente así sea, va a tener que haber baño para hombres y baño para mujeres. Y va a tener que haber camarotes para las mujeres y camarotes para los hombres. Entonces, es todo un desafío, tal cual que como vos lo planteás, yo creo que estamos preparados para eso. Va a llevar tiempo, naturalmente. Gabriel, gracias por venir, muy amable. Pero por favor, gracias a vos por invitarme.